estoy solo. 12:04. Ahora sí, ingresamos en la tercera hora y vamos a lo prometido. Del otro lado de la línea está nuestro amigo y columnista. Voy a confesar algo privado. A diferencia de otras veces, esta vez me escribió y me dijo: Dante, el sábado quiero hablar de Dorrego. Así que no pude resistir y dije, por supuesto. Pablo Vázquez, buenos días. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás? Bien, venía a cuento el pedido porque estamos ante un aniversario en un par de días y aparte, bueno, la figura de Dorrego me parece paradigmática para contar un poco nuestros encuentros y sobre todo desencuentros en la historia argentina. ¿Por qué especialmente la figura de Dorrego? Porque uno lo puede ver a lo largo de su historia, como en las distintas acciones que va a tener Dorrego en la parte militar, pero también como tribuno, como legislador y finalmente como gobernador bonaerense, como las fuerzas populares que él encarnó siempre tuvieron una contraparte sólida de los intereses creados entre aquellos más ligados al sector unitario y los agentes y aquellos que estaban del lado británico, que obviamente la acción de Dorrego no solo generó que él fuese repudiado por ese sector, sino una avanzada militar que devino en no solo el derrocamiento, un gobierno de facto, sino en algo, por lo menos, que no se vivía desde la época de Liniers, que es fusilarlo. Y de hecho el levantamiento que va a protagonizar Lavalle con todo el sector, no solo del ejército que venía desmovilizado de la guerra del Brasil, so pretexto que, bueno, ante la negociación de Buenos Aires se otorga, si bien había ganado militarmente Buenos Aires, se otorga la independencia del Uruguay. A eso se le sumaba, a esa bronca de los cuerpos militares desmovilizados, las intrigas británicas, porque Dorrego intentó generar un banco propio, cortar el flujo de fuga de capitales, y todo con esa osadía que el embajador Ponsonby planteaba que era inadmisible, como si nosotros nos considerásemos un Estado independiente, claro, y no vasallo de Inglaterra. Entonces, bueno, la resolución definitiva tuvo que ver con su fusilamiento. Claro, ¿qué es esto de considerarnos independientes, por favor? No, por supuesto, y sobre todo porque tiene que ver también con el hoy, porque y si bien estábamos en el marco de una guerra con el Imperio del Brasil, los problemas de Buenos Aires tenían que ver que no teníamos banco, o si había un banco era manejado por los capitales británicos, teníamos una sobreemisión y esa sobreemisión nos generaba problemas con el cambio de la libra esterlina, y no se podía controlar la fuga de capitales. Frente a eso, Dorrego intenta una economía nacional, o por lo menos ponerle coto en lo que podía a ese tipo de cosas que afectaban directamente a los intereses británicos, y los intereses británicos los explicitaba el embajador Ponsonby, que terminó no solo siendo una pieza clave para enemistar a Dorrego con el resto de las fuerzas militares argentinas y el resto de los unitarios, sino también que fue quien incidió por pedido británico en las negociaciones entre Buenos Aires y el Imperio del Brasil, y que creó un país, que es Uruguay, que no se enojen nuestros hermanos uruguayos, pero la creación fáctica de Uruguay es nuestra derrota diplomática
ante el Imperio de Brasil y por instigaciones del muy inteligente embajador británico Ponsonby. Y ante eso Dorrego tuvo que hacer, en un clima de malestar y de no tener las fuerzas políticas necesarias, no solo acepta ese tratado que no era lo que él quería, de manos ahí de Guido y de Balcarce, que van de emisarios a Río de Janeiro, sino que encima tiene que hacerse cargo de un levantamiento en contra de él, donde las fuerzas no le responden y queda casi, prácticamente solo y esperando su destino ahí en Navarro, ese 13 de diciembre de 1828, donde finalmente es fusilado. Y Pablo, justamente, contame, si querés, el proceso que lleva al fusilamiento, qué es lo que ocurre y por qué ese fusilamiento es tan impactante para nuestra historia. Primero, bueno, las fuerzas militares argentinas que habían sido desmovilizadas luego del acuerdo en septiembre de ese año 28, que arribaron a Buenos Aires, empiezan a congregar con varios actores, como se llamaban en la época, directoriales, ¿no? Los que habían quedado desde la época del directorio de 1820, aquellos funcionarios de Rivadavia. Recordemos que Rivadavia en su corta presidencia tiene que huir, y todos esos elementos unitarios quedan desplazados ante la llegada del Partido Federal que representa a Dorrego. Bueno, entre esos sectores unitarios, más los militares encabezados por Lavalle, empiezan a conspirar. Hay un levantamiento a inicios de enero del 28, toman la ciudad, plantean, ya desde ese momento, uno si sigue me acuerdo Lili Sosa de Newton, un texto sobre Dorrego, y también lo remarca nuestro amigo Hernán Brienza, que ya en esos primeros movimientos militares había una idea de fusilar a Rosas, que acordémonos que era el jefe de la campaña, jefe de las fuerzas militares del interior de la provincia, y a Dorrego. Lavalle resiste fusilar a Rosas, acordémonos que encima eran hermanos de leche, sí. Pero no Dorrego. Y ese levantamiento supone tomar fácticamente la ciudad, autoproclamarse Lavalle como gobernador, avanzar con sus tropas a Dorrego, hacia la búsqueda de Dorrego, que él se había plegado al interior de la provincia buscando el apoyo de Rosas y de López, el santafesino López. Las tropas de Lavalle lo interceptan en Navarro, en una pelea, y ahí es no solo arrestado, sino condenado a ser fusilado. El fusilamiento consistió en quebrar una lógica donde todos los que habían participado en las luchas de la independencia, aún el peor enemigo, merecía un trato diferencial, y en el caso de Dorrego no lo fue. Y recordemos que el que le va a dar la noticia y va a estar en lo último con él va a ser Lamadrid, el tucumano Lamadrid, sí, unitario, pero que había combatido junto con Dorrego y hasta estaba unido con Dorrego en las luchas posteriores a 1820 en Buenos Aires, cuando ahí Dorrego tiene una primera gobernación, casi una gobernación militar de pocos meses, en el marco de la resistencia post batalla de Cepeda y demás en la región. Así que bueno, eran todos conocidos, habían todos combatido bajo el Ejército del Norte con Belgrano, o habían participado en las acciones políticas y militares en Buenos Aires, y sin embargo eso quiebra esa lógica y Dorrego es fusilado, sin más ni menos. Y justamente te iba a preguntar por eso, ¿y qué pasó, digamos, el día posterior? En todo caso, ¿qué significó para nuestro territorio el asesinato de Dorrego? Primero, un quiebre
institucional, o sea, se convalidó el quiebre institucional de días antes del golpe de Estado en Buenos Aires. La noticia repercutió en todos los, no solo en todos los gobernadores y caudillos de las provincias, sino llegó hasta oídos del propio Simón Bolívar, del Libertador, con quien Dorrego tenía un trato preferencial y lamentó mucho el tema de su muerte. Acordémonos de que también San Martín estaba a días de su llegada al Río de la Plata, y frente a los hechos del asesinato de Dorrego y el levantamiento de Lavalle, aún Lavalle, que había sido su subordinado, prometiéndolo que él podía estar al frente del Ejecutivo y demás, él no quiso saber nada, no se quiso meter en nuestra guerra civil, se dio media vuelta y se volvió para Europa, y eso después devino en una fuerte represión en todo el interior bonaerense. Es el periodo donde hubo más muertes que nacimientos en nuestra historia. Ajá. Porque la represión de Lavalle y demás fue brutal, pero con el paso del tiempo no pudo sostener ese dominio, tuvo que llegar a algunos acuerdos con el comandante de frontera, Rosas, que permanecía en su puesto, hasta pactar que en tiempo determinado Rosas terminó siendo el gobernador bonaerense, y al año de producirse el fusilamiento de Dorrego, el cuerpo de Dorrego en Navarro es exhumado y llevado en exequias y pompa hacia Buenos Aires, donde hoy descansa en el cementerio de Recoleta, ¿no? También como al poco tiempo de asumir Rosas, acordémonos que él asume en estos días como gobernador, la primera decisión es exhumar el cuerpo de Dorrego y trasladarlo hacia Buenos Aires, también claro, con un marco de mito fundante y hecho simbólico, y que también lo reafirmaba como jefe federal. Ahora, Pablo, quizás me estoy equivocando yo por mi propia ignorancia en el tema, pero desde el punto de vista historiográfico, la sensación es que en los últimos 15, 20 años, la tradición revisionista lo resalta la figura de Dorrego. Entonces la pregunta sería, ¿cómo había tratado, en tu caso, a Dorrego la historiografía liberal? No, está bien, porque ahí tenés razón, porque textos, mirá, ahora me los acuerdo así de memoria, pero René Orsi, Pavón Pereira, Lili Sosa y Newton, actualmente Hernán Brienza o Di Meglio han tocado el tema de Dorrego. Del lado, es cierto, del lado unitario cargan con la culpa, en el sentido que son ellos los que lo fusilaron, no hay vuelta atrás de cómo poder tapar ese hecho. Aparte, si hay un hecho o hay un personaje que ensalzó el unitarismo, siempre fue Lavalle. Claro. A lo sumo, como que lo pasaban por alto, ¿no? Como que, bueno, las luchas intestinas, como que siempre la culpa es del otro. Sí, sí. O se evadía al respecto, que es como una táctica que no todos, pero cierto sector de la historiografía liberal, sea de derecha o de izquierda, cuando hay un hecho que por ahí no les cierra, lo pasan muy por arriba. Esto, mirá, hay como dos ejemplos en la colección de la Academia Nacional de Historia que se hizo por el Bicentenario, cuando tratan lo que sería vuelto de obligado y demás, uno diría, bueno, van a expandir, aunque sea puteando a Rosas, hablarán de él. Sin embargo, hablan de un bloqueo y no dicen nada no solo ni de la vuelta obligado, sino de la guerra del Paraná. Y recientemente estaba releyendo textos así antiperonistas, donde la cuestión del bombardeo a Plaza de Mayo del 55 ni es mencionado, y se quedan con la quema de algunas iglesias, como en el texto de Vicente Mazot,
claro, que nadie lo puede acusar justamente de liberal, pero bueno, rosista declarado, pero antiperonista furioso. Siempre esos sectores, ante el hecho de, mientras que a nosotros, claro, nos piden problematizar, asumir culpas y demás, ellos directamente o lo obvian o la culpa es nuestra. sí. Entonces el tema de Dorrego siempre ha tenido ese andarivel. Ha sido sus errores, el general Lavalle no fue comprendido, o tuvo problemas y ahí quedó. Ninguno asume culpas, ni ninguno se plantea que con ese hecho la guerra civil en Argentina, o por lo menos en las Provincias Unidas, tomó un rumbo impensado. Pablo, como siempre, un placer. No, por favor, y aprovecho para invitar a los radioescuchas, yo que soy viejo hablo así, los radioescuchas, a que el lunes 10:30 en la puerta del cementerio de Recoleta vamos a hacer el Instituto Rosas, un homenaje al gobernador Manuel Dorrego, así que están todos invitados, especialmente vos, por supuesto. Lunes 10:30, entonces en la puerta ahí en la puerta, no entramos por claro, cuestiones de protocolo, vamos a mantener la distancia, pero lo hacemos en la puerta, espacio abierto, y luego un par de miembros llevarán una ofrenda floral. Aparte está cerca la bóveda de Dorrego de la puerta, así que sí, no hay ningún problema, y bueno, vamos a hacer un grupo mínimo como para que no haya ningún conflicto ni nada. Allí estaremos entonces, hasta bueno, el lunes. Entonces. Un abrazo grande, Pablo. Un fuerte abrazo. Escuchamos entonces a Pablo Vázquez haciendo su columna de historia, en la cual, o a través de la cual aprendemos, y aprendemos mucho, así que siempre es un gusto tenerlo, y además una invitación para el lunes allí en la Recoleta. Si tienen un ratito pueden pegarse una pasadita por allí. Ahora vamos a escuchar una nueva canción de este disco que les propuse hoy, de este trompetista libanés. Por cierto,